Hola, soy la profesora Viviana del Plan Común de Ingeniería Civil y hoy vamos a calcular algunas funciones compuestas. Consideremos las funciones f y g definidas por f de x es la raíz de 2x más un cuarto y g de x es 1 partido por x cuadrado. Defina la función compuesta f o g o f compuesta con g. Algunos le dicen FOG, pero no. Entonces, solución. El dominio de f. Esa es la f. La escribí ahí para que la mires y no la olvides. Si te fijas es una raíz, entonces la raíz se indetermina si lo da dentro es negativo. Entonces, todo lo que vive dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0. Es decir, 2x más un cuarto mayor o igual a 0. Si despejamos x, la x debe ser mayor o igual a menos 1 octavo. Es decir, el dominio de f es del menos 1 octavo cerrado al más infinito. Si no entiendes bien cómo calcular dominio, te recomiendo que lo estudies y veas los videos que grabé anteriormente. Ahora lo estoy haciendo un poco más rápido porque en este video lo que nos convoca es la función compuesta. Entender cómo se pueden componer dos funciones, ¿ya? El análisis del dominio y del recorrido con detalle está en otro video, ¿ya? Y lo puedes estudiar en ese video, en una punta, en tu cuaderno, pero no es parte de estos contenidos. Ya se supone que eso lo sabes muy bien, por eso lo estoy explicando de manera un poco más rápida, ¿ya? El dominio de la función entonces es del menos 1 octavo al más infinito. La g, te recuerdo, es 1 partido por x cuadrado. Si miramos la fracción, no puede ser 0 abajo, es decir, el dominio son todos los reales menos el 0. ¿Por qué necesitamos los dominios? Ahora vas a ver. Siempre que tengas una función, te recomiendo analizar su dominio para ver dónde funcionan bien las cosas. La compuesta se define de esta manera. Recuerda que la función compuesta, bueno, todas las funciones, siempre tienen 3 elementos. Muchos dicen, por ejemplo, ya, la función es f de x igual a x cuadrado, pero eso no tiene un sentido. La función tiene más componentes. La fórmula es f de x igual a x cuadrado, pero la función tiene dominio, codominio y su fórmula. Entonces tengo que decir el dominio donde parte, el codominio donde llega, que en general los cursos de primer año llega a los reales, y la fórmula, es decir, f de x igual a x cuadrado, por ejemplo. Parte en los reales, llega a los reales y f de x igual a x cuadrado. En este caso, la función f compuesta con g parte en un conjunto que le llamé C, que es su conjunto de los reales, llega a los reales, que es el codominio, y la fórmula de f compuesta con g de x es f de g de x, por definición. Eso es igual a f de 1 partido por x cuadrado. ¿Por qué? Porque la g es 1 partido por x cuadrado. Llegar y reemplazar. Aquí es un poco más difícil porque f de 1 partido por x cuadrado es raíz de 2 por 1 partido por x cuadrado más un cuarto. ¿Por qué? Porque la f es la raíz de 2x más un cuarto. ¿Qué hace la f? La x, o lo que yo le entrego, lo multiplica por 2, le suma un cuarto y después le aplica raíz. Si quieres lo ves así. Entonces ahora lo que yo le entrego no es una x, es 1 partido por x cuadrado. Por eso está ahí destacado en color, en rosado o algo así. Entonces, 1 partido por x cuadrado es lo que yo le entrego. Por eso es 2 por, no x, sino que 1 partido por x cuadrado, más un cuarto. Y todo eso bajo raíz, ¿de acuerdo? Y ahora lo puedes escribir más bonito y queda así. Entonces, algunos tienden a decir, la f compuesta con g de x es la raíz de 2 partido por x cuadrado más un cuarto. No, o sea, esa es la fórmula. Pero falta algo importante, que es la C, el conjunto que está ahí arriba. Ese conjunto es el dominio. Entonces, la función está compuesta por su dominio, que es C, que todavía no lo he determinado, el codominio, que son los reales, por lo menos en este curso son los reales, y la fórmula, que es lo que acabo de calcular. Entonces, por ahora tengo todo menos el dominio. Y ese es más entretenido calcularlo. Veamos. El dominio de f o g, f compuesta con g, se define por
los x en R tal que x está en el dominio de G y G de x está en el dominio de F. Te recomiendo siempre, siempre, siempre escribirlo así primero, porque es más fácil, porque así no te confundes. Es más sencillo empezar por la definición para que quede ordenado y si está ordenado no te confundes con tantos conceptos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa definición? Hoy me la tengo que aprender, qué larga, estoy confundido, confundida, etc. No. Hay una forma más fácil de verlo. Fíjate, esa es f compuesta con g de x que dijimos que por definición es f de g de x. Si yo miro acá, la x vive en el dominio de g, porque yo hago g de x, entonces necesito que la x viva en el dominio de g, de la g, por eso escribo eso que está ahí. La x debe estar en el dominio de g, porque yo le aplico g a la x. Por otro lado, toda la g de x debe vivir en el dominio de la f, porque yo le aplico f a toda la g de x, no a la x, a toda la g de x. Entonces, por eso g de x está en el dominio de f. Entonces, analizándolo así, lo puedes hacer por lógica y no de memoria. Entonces, ahora es llegar y reemplazar. Por eso necesitamos también los dominios. El dominio de g dijimos que son los reales menos el 0 y el dominio de f del menos 1/8 al más infinito, cerrado en menos 1/8, y la g de x es 1 partido por x cuadrado. Llegar y reemplazar, es lo único que hice, reemplazar dominio de g de x y dominio de f. Y ahora nos centramos en ese lado. ¿Por qué? Porque al otro lado dice x en r menos el 0, o sea, eso está listo, los reales menos el 0, ya. Pero eso que está ahí encerrado en el rectángulo nos dice que tenemos que resolver una inecuación y luego concluir. ¿Cuál inecuación? Esa que está ahí. Sabemos resolver inecuaciones, ¿cierto? Esa inecuación es lo mismo que decir que 1 partido por x cuadrado es mayor o igual a menos 1/4, ¿verdad? Bueno, despejemos. Fíjate que acá puedo multiplicar cruzado, o sea, el x cuadrado y el 8 hacia el otro lado, porque el x cuadrado es positivo. En una inecuación, si multiplico por un número negativo, se da vuelta el mayor igual o menor igual, ¿recuerdas? Como en este caso, multipliqué por menos 1 y el mayor igual se dio vuelta menor igual, ¿cierto? El signo de la desigualdad se da vuelta cuando multiplico por un número negativo. ¿Qué tenemos entonces? Que el menos 8 es menor o igual a x cuadrado. Si saco raíz, me queda que el valor absoluto de x es mayor o igual a la raíz de menos 8. Y por lo tanto no hay solución. ¿Por qué? Porque me dio raíz de menos 8. Y raíz de menos 8 no están los reales. Entonces no hay solución. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución, la inecuación. ¿Es cierto? No, no tiene nada que ver. He visto esto incluso en pruebas importantes. Nada que ver. Eso es porque lo hacen de forma mecánica. Tengo una inecuación, empiezo a multiplicar, todo feliz. Me dio una raíz negativa, no existe, termine. No, nada que ver. Primer paso, siempre, 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 primer paso, pensar. Mira esa inecuación. Están diciendo 1 partido por x cuadrado. ¿Cuándo es mayor o igual a menos 1/8? Si te fijas, el menos 1/8 es negativo. Es negativo. Y 1 partido por x cuadrado es positivo. Cualquiera sea el valor de x, esa desigualdad siempre se cumple. Un número positivo siempre es más grande que uno negativo. Siempre. Entonces son los reales nomás. Cualquiera sea el x que yo pongo ahí, esa desigualdad se cumple. Y ya. Obviamente, distinto de 0, que es lo que tenemos escrito antes, ¿cierto? Los reales menos el 0. Pero la condición que x no puede ser 0, la tenemos de antes. Así que al final son los reales menos el 0. El 0 se saca, ¿verdad? Porque lo sacamos antes. Y al final, esa es la función compuesta. Los reales menos el 0 es el dominio, el codominio son los reales y la fórmula f compuesta con g de x es la raíz de 2 partido por x cuadrado más 1/4. Ahora sí tenemos el dominio, el codominio y la fórmula. Y ahí tenemos la función compuesta entera. Veamos otro ejercicio. La f de x elevado a 3x y g de x logaritmo natural de 1 menos x cuadrado. Ahora la compuesta g compuesta con f.
El dominio, sabemos que es todos los reales porque la exponencial no se indetermina nunca, se porta bien. Y el logaritmo natural, sabemos que lo de adentro debe ser mayor estricto que 0. Mayor estricto que 0, es decir, al despejar x nos queda que el valor absoluto de x debe ser menor que 1, y como recordamos muy bien las propiedades del valor absoluto, sabemos que la x tiene que estar entre menos 1 y 1, abierto. Es decir, el dominio es menos 1, 1 a ambos abiertos. El dominio de la g. Tenemos la compuesta, entonces calculamos su fórmula. G de f de x sería g de elevado a 3x porque la f es elevado a 3x, ¿verdad? Y la g es el logaritmo natural de 1 menos x cuadrado. En vez de x, ahora yo no estoy haciendo g de x, estoy haciendo g de e elevado a 3x. Entonces reemplazo la x por e elevado a 3x. Por eso está destacado hoy. Entonces me queda el logaritmo natural de 1 menos e elevado a 3x y eso al cuadrado, que es lo mismo que eso que está ahí, ¿verdad? Que el logaritmo natural de 1 menos 6 de e elevado a 6x. El dominio, de nuevo, esa es la definición, los x en R tal que x está en el dominio de f y f de x en el dominio de g. No es necesario que te lo aprendas, por definición, g compuesto con f de x es g de f de x. La x vive en el dominio de la f, porque le estoy aplicando f. La f de x vive en el dominio de la g, porque le estoy aplicando g. Y entonces reemplazamos todo lo que está ahí, lo que ya sabemos. El dominio de f, los reales, f de x es elevado a 3x y el dominio de g, el intervalo menos 1, 1. Y esa es la inecuación que hay que analizar. Tenemos elevado a 3x está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Que es lo mismo que decir eso que está ahí. Pero si te fijas, al final son dos inecuaciones. Menos 1 menor que elevado a 3x y elevado a 3x menor que 1. Por la misma razón que antes, el elevado a 3x es siempre positivo, entonces siempre va a ser mayor que menos 1. Entonces esa inecuación se cumple siempre, no es necesario escribirla. Solamente influye esa, elevado a 3x menor que 1. Y entonces, muchos dicen aplicamos logaritmo natural, pero en realidad es porque el logaritmo natural es una función creciente. Entonces cuando yo lo escribo así, el signo, ese menor, se mantiene tal cual, ¿ya? Porque el logaritmo natural tiene base e, recuerden eso. Y ahora el logaritmo natural de elevado a 3x es solamente 3x, ¿verdad? Porque una es inversa de la otra, eso deberían saberlo ya a estas alturas. Y el logaritmo natural de 1 es 0, es decir, x es menor que 0. Por lo tanto, reemplazamos ahí los x negativos. Es decir, el dominio de la compuesta son los números negativos. Y ahora sí tenemos la compuesta, de nuevo. La función con su dominio, su codominio y la formulita. Y ahí recién termina el ejercicio. Eso es todo, nos vemos en el próximo video.